En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, Rey de la Divina Misericordia, tú que nos amas hasta el extremo, tú que mandaste a su Hijo Jesucristo, que nos muestra la faz misericordiosa de ti. Te pedimos que por su dolorosa pasión y su intercesión, todos nosotros podemos llegar a arrepentimiento, a la gracia y a la vida eterna contigo en el cielo. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces ayer festejamos la fiesta de la Divina Misericordia con un gozo. Presenté en frente del altar la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, y durante todas las misas que tuve en mi parroquia a las 8, 10 y a la 1 p.m. Hicimos la coronilla de la Divina Misericordia, y también tuvimos la imagen puesto durante la asamblea carismática que siempre llevamos a la iglesia. Y este fin de semana tuvimos un gusto tener con nosotros hermana Brenda Martínez, que compartió con nosotros la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos en estas fiestas pascuales, que es interesante que celebramos la Cuaresma por 40 días y la fiesta de la Pascua por 50, ¿no? Entonces así es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es bien generosa en cada asunto de las fiestas. Entonces, como ya ustedes saben, desde domingo de la resurrección hasta segundo domingo se celebra como un día, ¿no? Todos los salmos del Salterio, las lecturas, todo está en este gozo de un día de la Pascua del Señor, del Domingo hasta domingo. Entonces, en la continuación de la fiesta de la Divina Misericordia, voy a hablar un poquito de la historia de esta fiesta, para que ponemos un poco en contexto, ¿no? La fiesta es de entre todas las formas de la devoción a la Divina Misericordia la que tiene mayor rango. Jesús habló por primera vez a Santa Faustina Kowalska de instituir esta fiesta el 22 de febrero de 1931 en Płock, el centro de Polonia. El mismo día en que le pidió que pintara su imagen y le dijo: yo deseo que haya una fiesta de la Divina Misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Durante los años posteriores, Jesús le repitió a Santa Faustina este deseo en 14 ocasiones, definiendo precisamente la ubicación de esta fiesta en el calendario litúrgico de la Santa Iglesia. El motivo y el objetivo de instituirla, el modo de prepararla y celebrarla, así como las gracias a ella vinculada. El tema de la Divina Misericordia está presente durante todo el año litúrgico. La lección del segundo domingo de Pascua, que concluye la octava de la resurrección del Señor, indica la estrecha relación que existe entre el misterio pascual de la salvación y la fiesta de la misericordia. La pasión, muerte y resurrección son en efecto las más grande manifestación de la divina misericordia de Dios Padre hacia todos nosotros los hombres, y especialmente hacia los pecadores. Esta relación está subrayada por la novena que precede la fiesta, que se inicia el Viernes Santo y se prolonga hasta el segundo domingo de Pascua. Y es importante, ¿no?, durante la preparación de esta fiesta, que todo cayó en el momento preciso también con las lecturas
litúrgicas, porque la imagen de Jesús de misericordia es precisamente cuando Jesucristo entra en el cenáculo, se ve las puertas cerradas y Jesús que entra con la mano extendida para bendecir y también que está mostrando de su corazón que sale sangre y agua, ¿no? Entonces, entró en el cenáculo, Jesucristo mostró a sus discípulos sus manos, sus pies y su costado, ¿no? Que ni siquiera en el cuerpo resucitado todavía se ve las llagas de sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es bien necesario en nuestra vida cristiana para que también progresamos en la vida de santidad por los sufrimientos. Y el Evangelio de ayer, que fue precisamente demostrando esta entrada de Cristo al cenáculo donde los discípulos estaban sentados con miedo que tuvieron de los judíos, ¿no? Entonces los discípulos tuvieron miedo que también lo que pasó con Cristo va a pasar con ellos, miedo de la muerte, ¿no? Esto es consecuencia del pecado original, miedo de la muerte, que tenemos tantos miedos en nuestra vida, tantas angustias, tantas ansiedades, pero el miedo más poderoso que el demonio nos controla, según la carta de los Hebreos, el miedo que tenemos de la muerte, el demonio sigue controlándonos. Y entonces Jesucristo entra por la puerta cerrada y no regaña a sus discípulos, sino les bendice. Y la palabra que sale de su boca es: la paz esté con ustedes, ¿no? Jesucristo conforma a sus discípulos en la paz que viene de su resurrección. Y después sopla a ellos con el don del Espíritu Santo y dice, reciben el Espíritu Santo, a quien perdonan sus pecados serán perdonados y a quien les retengan serán retenidos. Entonces, Jesucristo los dio una institución, instituyó del sacramento de la confesión, que viene asociada con la fiesta de la Divina Misericordia. Cuando uno entra en el proceso de conversión, deja sus pecados y recibe la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Se llena su corazón con la gracia del Espíritu Santo. Y Jesucristo repite esta palabra, la paz con ustedes, 3 veces en esta perícopa del Evangelio, que es bien importante, ¿no? Porque es semitismo. En semitismo, cuando uno dice las cosas 3 veces, repite 3 veces, significa que es una verdad central, ¿no? Es más cierta certeza. Entonces, cuando Jesucristo repite la paz esté con ustedes 3 veces, esto significa que Jesucristo realmente quiere que la paz de su resurrección quédase en nuestro corazón para siempre. Entonces Jesucristo nos confirma en la confianza que tenemos que tener con su Padre. En su rostro se ve rostro de Padre lleno de misericordia. En el tiempo cuando Jesucristo apareció su visión a Faustina, la iglesia fue bien centrada en la palabra justicia, justicia de Dios, ¿no? Que Dios es justo, que Dios castiga y todas estas cosas. Jesús muestra en su cara la cara de Dios verdadero, ¿no? Que es Dios lleno de misericordia, que perdona. Y esta palabra que tenemos muchísimas veces en la palabra de Dios, en los salmos, en los profetas, en las leyes, que es de Dios, es: no tengan miedo, no tengan miedo, no se desanimen, no tengan miedo. En hebreo, dishtafar, se encuentra en la Biblia en total 365 veces. 365 veces es una palabra para cada día del año, ¿no? No tengan miedo. Entonces, no quiere que tenemos miedo, sino que tenemos confianza. Y esto es el centro de la fiesta de la resurrección y la fiesta de la Divina Misericordia. Tener confianza con Dios. Jesús confía en ti.
Jesús mismo le explica a Santa Faustina el motivo por el cual establece esta fiesta. Las almas mueren a pasar de mi dolorosa pasión. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Y también las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de la misericordia. Esto se encuentra en diario número 965. La fiesta de la misericordia ha de ser no solo un día de particular veneración de Dios en este misterio, sino sobre todo un día de gracia para todos los hombres, un día de reconciliación con Dios y con los hermanos por medio del sacramento de la penitencia. En aquel día, quien se acerque a la fuente de la vida, sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, sangre y agua, conseguirá la remisión total de las culpas y de las penas. Y de esto vamos a hablar enseguida, no de este perdón, el perdón de los pecados, se llama indulgencia plenaria. Y un momento voy a pasar más tiempo hablando de esta indulgencia para que comprendamos mejor qué significa. La comunión ha de ser recibida el mismo día de la fiesta de la misericordia, mientras que la confesión puede hacerse durante los 7 días previos a la comunión o los 7 posteriores a ella. Además de esta gracia extraordinaria, el Señor promete: derramaré todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de misericordia. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata, serán perdonados. Queda claro entonces que nuestro Señor vinculó esta abundancia de gracias y beneficios solo a esta y no a las otras formas de devoción a la divina misericordia. Por el fin, el 30 de abril del año 2000, coincidiendo con la canonización de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, Juan Pablo II instituyó oficialmente la fiesta de la Divina Misericordia a celebrarse todos los años en esa misma fecha, domingo siguiente a la Pascua de la Resurrección, en la Iglesia Universal. Luego de su homilía, el Papa anunció una sorpresa. En todo el mundo, el segundo domingo de Pascua de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Con la institución de esta fiesta, el Papa concluyó la tarea asignada por nuestro Señor Jesús a Santa Faustina en Polonia 69 años atrás, cuando en febrero de 1931 le dijo: deseo que haya una fiesta de la misericordia. Dicha fiesta constituye uno de los elementos centrales del mensaje de la Divina Misericordia, según la fuera revelado por nuestro Señor a la Santa en los años 30. Entonces hablamos ahora de esta indulgencia plenaria. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? Entonces, antes de comenzar a hablar de la indulgencia plenaria, tome unos segundos para pensar las peores cosas que has hecho en tu vida, tus más grandes pecados. ¿Los recuerdas? ¿No te parecería genial poder volver al pasado y simplemente no haber hecho eso? Como cuando estás trabajando en el computador y simplemente das control plus Z, o cuando en un videojuego regresa al último checkpoint. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Imagina que tu alma es una tabla y cuando pecas es como si agarraras
puntillas y se las clavarás. Y cuando te confiesas, estas puntillas salen, pero lamentablemente los huesos que dejaron en la tabla permanecen. La indulgencia plenaria se encarga de quitar esos huecos de la tabla y dejarla como nueva, como en el día de tu bautismo. Otra imagen que puede ayudar es la de unos niños jugando a la pelota en el parque. Uno de ellos está con fuerza y rompe la ventana de una casa. Este sería el pecado. Avergonzado va a donde el dueño y pide perdón. Esta sería la confesión. El vecino amablemente lo perdona, sin embargo, aún hace falta que el niño pague por la ventana rota. Como él no tiene dinero, se dirige a donde sus padres y les pide para pagarle al vecino. Ellos sacan lo necesario y pagan su deuda. Nota que en este ejemplo los padres son la iglesia. En un lenguaje más técnico, el Código de Derecho Canónico 992 y el Catequismo de la Iglesia Católica número 1471 definen así la indulgencia. La indulgencia es la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Si leíste bien esa última parte, la Iglesia como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo a través de su Iglesia nos da constantemente herramientas para alcanzar el cielo. ¿Y cómo puedo alcanzar la indulgencia plenaria? La Iglesia a lo largo del tiempo ha determinado distintas formas para alcanzar la indulgencia plenaria. Hay algunas que se pueden hacer en cualquier momento: media hora de adoración frente al Santísimo, rezar el Vía Crucis, rezar el rosario en familia o en comunidad, leer la Biblia durante media hora, etc. Como también hay otras que aplican solo para momentos especiales, como sucedió en el Año de la Fe, donde se podía visitar una basílica papal, visitar un baptisterio, entre otras, o el Año de Jubilar de la Misericordia, donde al realizar obras de piedad, misericordia o penitencia se concede la indulgencia plenaria. Sea cual sea la forma en que se obtiene la indulgencia plenaria, es necesario tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Confesarse 20 días antes o 20 días después. Comulgar preferiblemente en misa y orar por las intenciones del Santo Padre. ¿Por qué se llama indulgencia plenaria? Se llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Esta pena de no contar con la indulgencia plenaria se paga de dos formas: con los sufrimientos y obras buenas de esta vida o con un tiempo en el purgatorio. Sin embargo, no te lo había dicho hasta ahora, existen también las indulgencias parciales. Estas son una supresión parcial de la pena. Sin embargo, la Iglesia no especifica cuán
parcial es si es un 20% o un 80%, si es de determinados tipos de pecado, etc. Simplemente dice que una parte de la pena es perdonada. Estas lo obtenemos muy a menudo y ni siquiera lo sabemos. Al darnos bendición, a rezar el Angelus, el Magnificat, entre otras, al visitar el Santísimo por un rato, a rezar el credo, al hacer un examen de conciencia, al pedir por los muertos, en fin, muchas formas. Bueno, ahora que la sabes, ¿qué esperas? Es muy fácil alcanzar la indulgencia plenaria. Esta es la llave al cielo. Ponte en marcha y busca conseguir la tuya de hoy. Entonces esto es también que tú puedes pasar esta indulgencia plenaria no solamente por tus propios pecados, pero también puedes obtener esta indulgencia plenaria por las almas del purgatorio, ¿no? Solo se puede recibir una indulgencia al día. Si dedicaras un día completo a obtener muchas indulgencias plenarias, sería muy bien beneficioso para tu alma, pero solo se puede recibir una al día, sea que aproveches para ti o ofrezcas por un difunto en el purgatorio, ¿no? Entonces, aquí llegamos a este punto. Ahora vamos a hablar de indulgencia que viene de la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, el sumo pontífice Juan Pablo II, animado por un ardiente deseo de fomentar al máximo el pueblo cristiano estos sentimientos de piedad hacia la misericordia divina, por los abundantísimo fruto espiritual que de ello pueden esperarse, en la audiencia concedida el día 13 de junio de 2002 a los infrascritos responsables de la penitenciaría apostólica, se ha dignado otorgar indulgencias en los términos siguientes, ¿no? Entonces, se concede la indulgencia plenaria con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice al fiel que en el domingo segundo de Pascua, llamado de la misericordia divina, en cualquier iglesia u oratorio, con espíritu totalmente alejado del afecto a todo pecado, incluso venial, participe en actos de piedad realizados en honor de la misericordia divina, o al menos rece en presencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, públicamente expuesto o conservado en el sagrario, el Padre Nuestro y el Credo, añadiendo una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso. Por ejemplo, Jesús misericordioso, confío en ti. Se concede la indulgencia parcial a fiel que al menos con corazón contrito eleve al Señor Jesús misericordioso una de las invocaciones piadosas legítimamente aprobadas. Además, los navegantes que cumplen su deber en la inmensa extensión del mar, los innumerables hermanos a quien los desastres de la guerra, las vicitudes políticas, la inclemencia de los lugares y otras causas parecidas han alejado de su patria, los enfermos y quienes les asisten, y todos los que por justa pueden abandonar su casa o desempeñan una actividad impostergable en beneficio de la comunidad, podrán conseguir la indulgencia plenaria en el Domingo de la Misericordia Divina si con total rechazo de cualquier pecado, como se ha dicho antes, y con la intención de cumplir, en cuanto sea posible, las tres condiciones habituales, rezan frente a una piadosa imagen de nuestro Señor Jesús misericordioso, el Padre Nuestro y el Credo,
añadiendo una invocación piadosa al Señor Jesús misericordioso. Por ejemplo, Jesús misericordioso, confío en ti. Si ni siquiera eso se pudiera hacer, en ese mismo día podrán obtener la indulgencia plenaria los que se unan con la intención a los que realizan del modo ordinario la obra prescrita para la indulgencia y ofrecen a Dios misericordioso una oración y a la vez los sufrimientos de su enfermedad y las molestias de su vida, teniendo también ellos el propósito de cumplir el cuanto les sea posible las 3 condiciones prescritas para lucrar la indulgencia plenaria. Los sacerdotes que desempeñan el ministerio pastoral sobre todos los párrocos informan oportunamente a sus fieles acerca de esta saludable disposición de la Iglesia. Preséntense con espíritu pronto y generoso a escuchar sus confesiones y en el Domingo de la Misericordia Divina, después de la celebración de la Santa Misa o de las vísperas o durante un acto de piedad en honor de la Misericordia Divina, dirijan con la dignidad propia del rito el rezo de las oraciones antes indicadas. Por último, dado que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, al impartir la catequesis impulsan a los fieles a hacer con la mayor frecuencia posible obras de caridad o de misericordia, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesucristo como se indica en la segunda concesión general. Este decreto tiene vigor perpetuo, no obstante cualquier disposición contraria. Decreto sobre las indulgencias recibidas en la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, ya hablamos un poquito de todas estas indulgencias y cómo pueden realizarse estas indulgencias, ¿no? Y también, Faustina Kowalska muchas veces decía que la devoción de la Divina Misericordia no solamente a rezar la coronilla, sino más hacer las obras de misericordia. Y pues sabemos que tenemos las obras de misericordia corporal y espiritual, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar a los prisioneros, dar pan a los pobres, vestir un desnudo, etcétera, etcétera. Y de espirituales, a rezar por los que están en el pecado, a evangelizar, y etcétera, etcétera. Entonces, también, si alguien está más interesado de las indulgencias, en la página de Vaticano, si pongas en Google Santa Sede o Vaticano, vas a encontrar una página de los Santos Padres del Vaticano, y ya puedes buscar también de penitenciaria apostólica un decreto, ¿no? Se enriquecen con indulgencias, actos de culto realizados en honor de la misericordia divina, ¿no? Y entonces puedo solamente leer algunas cosas, ¿no? Para que tenemos más conocimiento de este asunto. Tu misericordia, oh Dios, no tiene límites y es infinito el tesoro de tu bondad. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Canta humilde e infielmente la Santa Madre Iglesia. En efecto, la inmensa condescendencia de Dios, tanto hacia el género humano, conjunto como hacia cada uno de las personas, resplandece de modo especial cuando el mismo Dios Todopoderoso perdona los pecados y los defectos morales y readmite
paternalmente a los culpables a su amistad que merecidamente hubieran perdido. Así los fieles son impulsados a conmemorar con íntimo afecto del alma los misterios del perdón divino y a celebrarlos con fervor. Y comprendan claramente la suma conveniencia, más aún el deber que el pueblo de Dios tiene de alabar con formas particulares de oración la misericordia divina, obteniendo al mismo tiempo, después de realizar con espíritu de gratitud las obras exigidas y de cumplir las debidas condiciones, los beneficios espirituales derivados del tesoro de la Santa Iglesia. El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actuación de la misericordia, que es capaz de justificar al hombre, de restablecer justicia en el sentido del orden salvífico querido por Dios desde el principio para el hombre y mediante el hombre en el mundo. La misericordia divina realmente sabe perdonar incluso los pecados más graves, pero al hacerlo impulsa a los fieles a sentir un dolor sobrenatural, no meramente psicológico de sus propios pecados, de forma que siempre con la ayuda de la gracia divina hagan un firme propósito de no volver a pecar. Esas disposiciones del alma consiguen efectivamente el perdón de los pecados mortales cuando el fiel recibe con fruto el sacramento de la penitencia o se arrepiente de los mismos mediante un acto de caridad perfecta y de dolor perfecto, con el propósito de acudir cuanto antes al mismo sacramento de la penitencia. En efecto, nuestro Señor Jesucristo, en la parábola del Hijo Pródigo, nos enseña que el pecador debe confesar su miseria ante Dios diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Percibiendo que ello es obra de Dios, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Por eso, con provida solicitud pastoral, el sumo pontífice Juan Pablo II, para imprimir el alma de los fieles, estos preceptos y enseñanzas de la fe cristiana, impulsado por la dulce consideración del Padre de las Misericordias, ha querido que el segundo domingo de Pascua se dedique a recordar con especial devoción estos dones de la gracia, atribuyendo a ese domingo la denominación de Domingo de la Misericordia Divina. El Evangelio del segundo domingo de Pascua narra las maravillas realizadas por nuestro Señor Jesucristo el día mismo de la resurrección en la primera aparición pública. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver a Jesús. Jesús les dijo otra vez: La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, los quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Para hacer que los fieles vivan esta intensa piedad, esta celebración, el mismo Santo Padre ha establecido que el citado domingo se enriqueza con la indulgencia plenaria, como se indicará más abajo, para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultivan así un creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y una vez obteniendo de Dios del perdón de sus pecados, ellos a su vez
perdonen generosamente a sus hermanos. De esta forma, los fieles vivirán con más perfección el espíritu del Evangelio, acogiendo en sí la renovación ilustrada e introducida por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Los cristianos, recordando la palabra del Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Nada puede desear más ardientemente que servir cada vez más generosa y eficazmente a los hombres del mundo actual. Quiere el Padre que en todos los hombres reconozcamos y amaremos eficazmente a Cristo, nuestro hermano, tanto de palabra como de obra. Por eso el Sumo Pontífice, animado por un ardiente deseo de fomentar al máximo en el pueblo cristiano estos sentimientos de piedad hacia la misericordia divina, por los abundantísimos frutos espirituales que de ello pueden esperarse, en la audiencia concedida el día 13 de junio de 2002 a los infrascritos responsables de la penitenciaria apostólica se ha dignado otorgar indulgencias en los términos siguientes. Se concede la indulgencia plenaria con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Entonces ya hablamos de las condiciones y este es decreto que la Santa Sede, la Santa Iglesia Católica, nos ha dado en esta fiesta tan grande y tan poderosa para el pueblo cristiano católico. Entonces, ahora tenemos un poco tiempo, más que 20 minutos, que podemos parar aquí. Y si alguien tiene preguntas, porque acerca de todas estas indulgencias, por seguro, uno puede tener unas dudas, preguntas, y aquí estamos con la ayuda del Espíritu Santo. Ojalá que pueda responder a estas preguntas. Excelente, Padre, bendito sea el Señor. Yo creo que es una temática muy importante porque todo esto de las indulgencias es parte de la doctrina católica y es para beneficio y para ayuda de nuestra santificación y de alcanzar el cielo, o al menos no tener que ir tanto tiempo al purgatorio, ¿verdad, Padre? Claro, y es importante especialmente acerca del purgatorio, que no hay diferencia entre purgatorio e infierno. La única diferencia entre purgatorio e infierno es que un día tú vas a salir del purgatorio, pero las penas en purgatorio son bien iguales de penas de infierno. Esto se puede también leer un poco en el diario de Faustina Kowalska, porque por el dictado del Señor, ella bajó al infierno y visitó infierno y purgatorio, también el cielo, y escrito muy claramente en el diario acerca de estas 3 etapas de la vida después de la muerte. Entonces, si alguien está interesado, también si pone en Google el infierno según revelaciones de San Faustina, puede también leer para el beneficio de su propia alma. Wow, qué interesante está esto, Padre. Fíjese, es muy importante saber eso, porque bueno, uno como que suaviza mucho el purgatorio y como que diría yo, bueno, pues si por lo menos voy al purgatorio. Sí. Pero si sabemos eso, no vamos a preocupar más por evitarlo, ¿verdad, Padre? Sí. Yo siempre digo así: yo quiero ir al cielo, si no me sale, voy al purgatorio. ¿No? Pero si digo, yo quiero ir al purgatorio, si no me sale, ¿dónde voy? Exacto. El esfuerzo tiene que ser para el cielo. Y sí, pues, bueno. Sí, bueno, pues interesante poder abrir, este momento de diálogo con ustedes, queridos radioquerientes. Así que escríbanos al 646-535-2118
para sus preguntas y comentarios sobre estas temáticas. Así que vamos a ver, tenemos por aquí el primer comentario sobre este tema. Sí, dice nuestra hermana Magali Conel: gracias Padre Sass por tan invaluable programa. Mi pregunta es, las personas que no estamos en comunión con la Iglesia Católica, como los que no podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, por X razón, ¿podemos alcanzar la indulgencia plenaria, sea total o parcial, o cómo? Pues ustedes, los que no están en plena comunión con la Iglesia, porque la indulgencia viene precisamente de la Iglesia, ¿no? Entonces las indulgencias son los trabajos, pues las gracias recibidas por los santos, por Señor Jesús, por la Virgen María y todos los demás que están en el tesoro de la Santa Iglesia, y pues la Madre Iglesia por este tesoro también comparte con sus hijos. Pero como decía, si alguien de la fe católica ofrece sus indulgencias por otra persona, estas indulgencias también tocan a aquellos que piden que un católico reza por la persona de otra religión. Exacto. Seguimos con nuestra hermana Brenda Martínez, que hace su intervención a través de un audio que lo vamos a escuchar, Padre, a continuación. Buenas tardes, Padre Pablo. Buenas tardes, hermano José. Gracias, Padre, por esa maravillosa enseñanza que nos ayuda a crecer más en nuestra fe y a conocer la santa doctrina de nuestra iglesia. Dios me lo siga bendiciendo. Hermano José, le quiero comunicar que yo sé que el Padre Pablo está con el deseo de formar un batallón en su parroquia, así que pues si es del Espíritu Santo, si esto es de Dios, el Señor va a abrir esas puertas, esos caminos, y aquí estamos nosotras para apoyar desde Maryland. Y pues como yo le dije, cuando hayan actividades nos uniremos para ser un apoyo los unos con los otros. Que el Señor me lo bendiga. Bueno, Padre, ¿qué le parece ese aporte de Brenda hoy aquí en el programa sobre la posibilidad de un batallón en su parroquia? Muy bien, si podemos salvar más almas del infierno, que utilizamos, que el Espíritu Santo nos ilumina, ¿no? Con toda la riqueza de la Santa Iglesia Católica. Y también ya vamos a tener un encuentro este sábado y vamos a mirar más detalles de esto. Ah, qué bien. Bueno, pues gracias, Brenda, por presentar la inquietud, y estoy seguro que todos los miembros de la milicia de los demás batallones estarán orando para que así sea, ¿verdad? Y podamos unir más guerreros y guerreras a esta guerra que libramos en estos últimos tiempos. Y esa es la guerra, ¿verdad? El enemigo quiere arrancar las almas para él, nosotros la queremos arrancar para Dios. Exactamente, la guerra que está escrita en capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no? Contra el demonio y la mujer. Exacto. Seguimos y tenemos por aquí también la participación de nuestra hermana Yesenia, que dice: gracias, Padre Sasso, por esta hermosa reflexión. Les confieso que yo de niña pensaba que el purgatorio era un lugar más cerca del cielo, pero veo que no. Muchas gracias, Padre, por todas sus enseñanzas. Bendiciones. Padre, el jeje no es mío, es de ella. Sí. Sí. Los sufrimientos que realmente con esto se abre mucho los ojos, porque yo me recuerdo que una vez cuando estaba dando enseñanza en mi primera parroquia y leí del diario de Faustina, mucha gente estaba bien temblando después de esta enseñanza. Pues es saludable, porque Faustina dice que hay muchos que van al infierno que no creen en el infierno, ¿no? Entonces hay que, no toda la enseñanza de la iglesia es así, que salvar las almas, ¿no? Oh Señor mío, perdona nuestros pecados, libra a todas las almas del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia.
Entonces esta oración de Fátima es tan importante en estos días que vivimos hoy. Exactamente, así es, bendito Dios. Tenemos el saludo, Padre, de Bella Barros. Dice, Padre, saludos y gracias, que cuenten con el batallón de Queens. Padre, un placer ayudar. Bendiciones. Gracias. Qué bien, gracias. Tenemos, Padre, también por aquí la intervención de otra hermana que en anónimo nos pregunta lo siguiente. Dice, Padre, ¿a qué usted piensa se debe el aumento del mal en el mundo en estos últimos tiempos? Pues también en la fiesta de la Divina Misericordia, Jesucristo dijo bien claro a San Faustina que la gente nunca va a encontrar la paz en el mundo hasta que llega al corazón de la misericordia de Dios, ¿no? Hasta que todos confíen en el Señor. También como siempre, pues el espíritu de Anticristo siempre estaba en el mundo, pero con todas estas cosas que este espíritu se revela más y más. No sé que si el tiempo de nuestra vida esto se va a aparecer, pues ojalá que no, porque yo todavía no estoy listo a esta última batalla. Pero hay que prepararnos más y más con todas las indulgencias que la Iglesia nos da, toda la enseñanza, a pasar más tiempo rezando rosario, a pasar más tiempo leyendo la Santa Escritura, a visitar el Santísimo Sacramento, a prepararse, ¿no? Como dijo San Pablo, a ponerse una armadura de Dios, porque nuestra lucha no está contra carne y sangre, sino con este espíritu de maldad que vive en las alturas, ¿no? Que en las nubes, ¿no? Entonces estamos siempre, ¿no? Pues oprimidos, ¿no? Por la tentación, por el pecado, por la violencia, por los pecados de los demás. Por ejemplo, tengo un amigo sacerdote que estaba trabajando en Las Vegas y tuvo muchos problemas alrededor de su parroquia, de la droga, prostitución y todas las cosas malas. Y él se animó con ayuda de sus parroquianos a establecer una capilla de la perpetua adoración del Santísimo Sacramento. Después de 1 año y medio de alabar al Señor, de visitar al Señor, el Santísimo Sacramento día y noche, todas las maldades desaparecieron del barrio. Wow. Entonces el poder de oración y poder de perseverancia. Wow, poderoso, bendito sea el Señor. Continuamos, tenemos por aquí la otra pregunta. Antes de la próxima pregunta, recordarle a todos los radiocreyentes que sus preguntas la pueden hacer encabezando su escrito, ¿verdad? Su comentario con la palabra anónimo, y así no decimos su nombre. Tenemos otro anónimo por aquí que dice: ¿qué diferencia hay entre las indulgencias del tiempo de Lutero, las cuales él rechazó, a las que hoy ofrece la Iglesia? Las indulgencias no comprendo un poco la pregunta. Entonces, las indulgencias que la Iglesia daba antes del Vaticano II. Ella habla de cuando Lutero, porque... Lutero. Sí, de cuando... Sí, esto fue que... Sí, estas indulgencias fueron un poco complicadas y por eso, claro, que esto fue un poco el pecadito de la Iglesia desde este tiempo, porque antes del Trento, claro, que había muchos abusos ¿no? del poder de la Iglesia, que pues claro que la Iglesia es divina y humana. Entonces la parte humana un poco perdió en este asunto. También tuvimos Judas en los 12 apóstoles que amaba dinero, y antes del tiempo de secesión de Lutero así fue que algunas veces habían algunos obispos y sacerdotes que estaban haciendo comercio con las indulgencias. Entonces uno pudo comprar por la moneda, por el dinero, la indulgencia, y esto fue abuso de la institución.
y pues claro que esto se clarificó y se reparó con el Concilio del Trento, que el Concilio de Trento respondió a todos estos abusos y pues ahora tenemos una enseñanza más clarificada y más clara cómo se puede recibir la indulgencia, no por el dinero, sino por confesión, por la oración, estudio bíblico y todas estas cosas. Exactamente, muy, muy bien explicado y es bien importante reconocer esta gran diferencia que hay porque puede hoy todavía, confundido por la información que se recibe muchas veces, anticatólica, que critica todo este mundo, especialmente todos los ataques protestantes, pueden confundir a la gente y hoy pensar que también hay ese tipo de problema o defecto que vivió la iglesia en esa época y que provocó por todo lo que es hoy el protestantismo. Pero está muy claro hoy que cada vez que se habla de las indulgencias hoy, pues esos son los requisitos que se hablan, lo que usted ha dado hoy, y nunca aparecerá esto de que hay que pagar tanto para recibir una indulgencia, ni mucho menos. Exactamente, como yo sacerdote nunca puedo recibir una ofrenda por el sacramento de la penitencia. Uh-huh. Según la ley canónica, yo no puedo recibir ni centavo, ¿no? Ni siquiera si alguien me da o me pone un bolsillo después de confesión, hay que poner a los pobres y todo eso. Exacto. Qué interesante la aclaración. Seguimos, padre. Bueno, tenemos otra inquietud por aquí que dice, ¿hay posibilidades de que muchos confundan la misericordia de Dios y la confundan con una falsa misericordia? Sí, esto es una pregunta maravillosa, ¿no? Porque por la misericordia del Señor uno puede, ¿no? Siempre con la misericordia del Señor es un cambio interno, ¿no? Como hijo pródigo, él tomó la decisión, ¿no? Al primero su decisión fue bien doble porque quería sobrevivir, ¿no? Que quería salvar su cuerpo de la miseria. Pero cuando estaba caminando hacia su padre y cuando encontró el padre y el amor del padre que lo cambió internamente. Entonces, son dos pecados contra la misericordia de Dios. Un pecado que se llama desesperación, que uno dice, Dios no me ama, punto, y me voy a quitarme la vida porque Dios no puede hacer nada en mi vida. Esto es el pecado de la desesperación. Y otro pecado es, pues muy bien, Dios es misericordioso, entonces me va a perdonar todo. Puedo hacer lo que me da la gana y podemos decir cuando ya tengo 80 años me voy a confesarme y ya estuvo, ¿no? Esto es también un pecado contra la misericordia porque la misericordia va conjunto con el cambio del corazón. Dios me ama y porque Dios me ama, yo también amo a Dios, que es un trabajo conjunto, ¿no? Yo recibo la gracia del Señor no en vano, sino la gracia del Señor me transforma interiormente y pues sacramentalmente, ¿no? Que es un cambio de la vida. Una pregunta estupenda y hay mucha confusión especialmente en este tiempo de la Divina Misericordia. Excelente, seguimos. Bueno, tenemos una última pregunta por aquí antes de terminar. Bueno, están entrando algunas más, pero esta está interesante, es un anónimo y dice, ¿puedo yo reclamar la indulgencia del día de ayer, aunque ya haya pasado, por no haber estado consciente de pedirla? Pues claro, porque ahora estás iluminado y todavía esta fiesta sigue, entonces tienes 7 días de cumplir con las 7 días antes o 7 días después, entonces todavía tienes tiempo. Oh, wow, qué interesante, ¿sí? Para que usted vea. Entonces todos que me escuchan ahora y no hicieron su trabajito, que hagan, porque pueden recibir todas las indulgencias, no pierdan tiempo. Exactamente.
Interesante, interesante. Bueno, una última pregunta y es la de una hermana que dice, padre, tengo un amigo que murió, se suicidó y yo lo quería mucho. ¿Algo que aún todavía podemos hacer? Claro, puedes siempre pedir por la indulgencia por él, del tesoro de la iglesia. Entonces, si estás cumpliendo con las obligaciones, como decía, que uno puede recibir una indulgencia diaria. Entonces, si estás haciendo muchas cosas para obtener las indulgencias parciales o plenarias, puedes ofrecer de un día a esta persona que necesita tu ayuda. Excelente. Bueno, por lo menos una pregunta más. Todavía creo que nos queda tiempo para una más. Y esta dice, las indulgencias del Santo Rosario, ¿cómo se ganan? ¿Solamente rezándolo o hay requisitos extra que hay que cumplir? Pues con todas las indulgencias particulares, uno tiene que hacer el rosario, por supuesto, y rezar por las intenciones del Santo Padre y estar en la gracia y recibir la comunión, siempre con estos 3 actos. Ok, interesante. Y bueno, padre, recuerdo que usted decía que uno debe haberse confesado por lo menos 20 días antes, ¿verdad? Sí. Mejor si es el día antes o el mismo día, ¿verdad? Me imagino. Pues es siempre mejor porque así estás seguro que ha recibido la solución. 100% y tienes absolución en el momento, ¿no? Entonces siempre en mi trabajo pastoral yo siempre estoy abierto para que la gente se confese en este día. También algunas veces estoy ayudando. Tenemos aquí un santuario que se llama Santuario de Juan Pablo II y tenemos las monjas del convento de Faustina Kowalska que están trabajando aquí y nos ayudan con la Divina Misericordia, y también estoy ayudando muchas veces a ministerio de ellas, que es bien poderoso y pues fructuoso a todas las almas. Gloria a Dios. Interesante, padre. Bueno, pues ya el tiempo se nos ha terminado. Gracias por este espacio de hoy y le invito, padre, a que nos dirija la última oración y bendición. Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y de poder, te pedimos por todos nuestros hermanos que están buscando tu ayuda y perdón de sus pecados, para que los regalas todas las gracias que necesitan, especialmente el don de la conversión verdadera. Y que el Señor Todopoderoso los bendiga a todos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendito día. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.